Pues Mensajeros de la Paz surge hace 55 años, acabamos de hacer el día 2 de octubre. Surge en Asturias, entonces no con este nombre, sino al principio se llamaba Cruz de los Ángeles y luego pasó a ser Mensajeros de la Paz, pero Cruz de los Ángeles sigue existiendo todavía allí. Y comienza con el propósito, el objetivo de sacar a los niños de los orfanatos. O sea, los niños que vivían en orfanatos, sacarlos de... Y el objetivo era sacar a los niños que había en los orfanatos, entonces había muchos niños en orfanatos, y llevarles a unidades pequeñas, unidades familiares. Entonces lo primero que se crea son los hogares funcionales. Eran niños viviendo en casas pues con dos responsables, con uno. Eso ha ido cambiando un poco el modelo, ¿no? Pero la idea sobre todo era que la vida del niño fuera lo más normalizada posible, lo más parecido a una familia. Y ahí comienza el Padre Ángel. Y a partir de ahí empieza a extenderse por España, por diferentes lugares de España, en distintos sitios, y empieza a extenderse por toda España y luego ya empieza a extender también los distintos proyectos. Empiezan a trabajar con colectivos, con ancianos, entonces hay muchísimas residencias en toda España de Mensajeros de la Paz, es la edad dorada, como se llama. Empiezan a trabajar con mujeres de violencia de género, con discapacitados, con personas con problemas de drogas. Bueno, se va extendiendo muchísimo el colectivo y se empieza a salir también fuera de España la cooperación internacional. Hemos estado presentes hasta en 55 países. En muchos ahora estamos como mensajeros y en otros trabajamos mucho con contrapartes. A partir de la crisis, a raíz de la crisis en España, empezamos a centrarnos mucho en proyectos aquí. Fue cuando surgieron los comedores sociales, tanto infantiles como familiares, y lo que llamamos el Banco Solidario, que es un lugar, bueno, pues de entrega de primera necesidad, productos de primera necesidad, desde alimentación, productos de higiene y limpieza. Tenemos un ropero también para la ropa y se pagan también recibos de suministros. Es decir, la gente cuando está ya casi a punto de que les corten, pues para evitar el tema de la pobreza energética y todo eso, les apoyamos mucho en eso también. Y bueno, Mensajeros se empezó a crecer mucho, entonces se empezó a regionalizar, cada comunidad autónoma es independiente, funcionan de forma autónoma, pero a todos nos une lógicamente el nombre y el Padre Ángel, es decir, Mensajeros es todo uno, aunque estemos para funcionar de forma autonómica. Luego está en Madrid, por ejemplo, está también bueno, tanto hay un Mensajeros Nacional, que es la asociación, que aglutina todo, y luego está la fundación, que también tiene ámbito nacional, que es la que se dedica a estos proyectos sociales y a la cooperación internacional. Eso así en general son los orígenes. Nosotros el primer comedor social fue un comedor infantil y lo montamos en marzo de 2012. Se empezó a detectar, sobre todo en los colegios, de que los niños se mareaban, los niños se dormían y se empezó a notar que los niños llegaban sin haber cenado, sin desayunar. Entonces, bueno, en la otra sede, el Padre Ángel, había oficinas, dijo, se levantan todas las oficinas y aquí se monta un comedor inmediatamente. Y fue el primero. Actualmente tenemos 11, lo que significa que la situación no ha cambiado demasiado. Se habla de que está cambiando la economía a nivel macro, pero lo que es el día a día aquí sigue llevando mucha demanda de ayudas. Sí que es verdad que ha cambiado, o sea, ha cambiado lo que conocíamos, lo que era la pobreza antes, quién era el pobre antes y quién es el pobre ahora. Es decir, ahora el pobre puede ser cualquiera, es decir, a cualquiera nos puede pasar, la mayoría son familias que vivían bien, con su salario, con su vida pues muy bien, pierden los trabajos, la mayoría ha venido por eso, la pérdida de empleo, el ir agotando prestaciones y agotar todos los recursos económicos que les podían dar. Entonces se ven en una situación de mucha necesidad, ¿vale? Y luego tenemos mucho lo que son los trabajadores empobrecidos, es decir, gente que sí que tienen un salario, a lo mejor en casa trabaja un miembro, trabajan dos miembros, pero los salarios son tan bajos y en tan malas condiciones que no les permiten tampoco cubrir lo que es lo básico de una familia. Entonces hay mucha gente que si tiene que pagar una hipoteca o pagar un alquiler, ya es imposible que les dé para otra cosa. Entonces sí hemos notado que la gente tiene sus prioridades y eso se nota mucho, ¿no? O sea, lo último que permiten que se les corte es el agua, porque el agua es muy difícil volverlo a dar luego de alta, es mucho más costoso y aparte, claro, es un bien básico en todo. La luz
la utilizan poquísimo. La gente que viene a reclamarnos ayudas de recibos son importes de lo mínimo, o sea, pero de lo mínimo mínimo, se ve que no lo utilizan. El gas ya, o sea, lo que es la calefacción es un artículo de lujo. Desde hace unos 4 o 5 años se ha convertido en un artículo de lujo. Entonces, la situación ha cambiado, ¿vale? Antes el pobre era, bueno, pues, determinados colectivos, la inmigración. No. Aquí la mayoría de la gente que acude a nuestros comedores y a los bancos solidarios no son extranjeros, son españoles. Es un poco como vemos hoy la situación. Y no ha ido mejorando. Ahora nos estamos centrando también mucho, aparte de ayudarles, lógicamente, en lo básico, el tema de la formación. Es decir, estamos convencidos de que solamente a través de formación y de empleo se puede salir de la situación. Y para acceder al empleo, toda esta gente que se ha quedado fuera, por cuestiones además de edad y falta de estar luego al día, ¿no? Entonces nos hemos metido en temas de formación para que estén mientras reciclados, que también se pongan al día, incluso gente que trabajaba en la construcción y ahora está haciendo cosas totalmente distintas, pero los cursos están funcionando, se están colocando, eso les está dando también una subida grande de autoestima, de volver otra vez al mercado laboral. Entonces son cursos homologados, con certificación profesional, o sea que los títulos les vale mucho y eso nos está dando, llevamos 2 años haciéndolo y nos está dando un muy buen resultado. Tenemos un centro propio que acreditamos para que nos dieran la acreditación y los títulos fueran oficiales y la verdad es que estamos súper contentos. Está funcionando muy bien. Como os decía, estamos regionalizados, cada comunidad autónoma funciona por su cuenta. Hay comunidades que tienen menores, que fue para lo que nació Mensajeros. Otros tienen solamente mayores, la edad dorada, entonces son residencias. Otros tienen programas de discapacitados, es decir, es muy variado en cada comunidad los distintos programas que hay. Entonces, dependiendo de los proyectos o programas que tienen, pues así tienen la estructura. Es decir, por ejemplo, los que tienen residencias de ancianos tienen mucho personal. Es decir, todo eso no tiene nada que ver. Eso son residencias, normalmente muchas pueden ser públicas, pero gestionadas de forma privada por mensajeros. Entonces, ahí está lo que establece la ley, la administración, que son ratios que hay que cumplir y el personal es así. Eso funciona de esa manera. Después lo que es un poco distinto es la fundación, la que lleva lo que son los proyectos sociales. Entonces la fundación sí que es una estructura muy pequeñita, hay 17 trabajadores en toda España y nos movemos muchísimo con voluntariado. Entonces eso sí, en todos los proyectos siempre hay un responsable nuestro contratado, eso siempre. Y luego el resto es voluntariado muy estable, muy comprometido. La verdad es que es nuestra base, es nuestro pilar. O sea, tratamos de cuidarles todo lo que podemos porque realmente nos hacen muchísima falta. Y entonces para todo lo que se hace, o sea, cuando se oye, la verdad es que la gente siempre piensa, cuando vamos a cualquier empresa, a cualquier sitio, ¿no?, a pedir ayuda, tal, se piensan que somos una organización enorme, que la Fundación Mensajero de la Paz es, vamos, como que tenemos muchísimos trabajadores. Y cuando dices que somos 17 se quedan y dicen, es imposible, 17 en toda España. Sí. O cuando organizamos un evento y dice, pero esto casi una empresa de eventos. No, somos los 3, 4, ¿no? Es decir, sí que es un trabajo, pero hay mucho de compromiso. Es decir, hay mucho compromiso social en los trabajadores. Es decir, no podría ser de otra forma. Es decir, aquí no es un trabajo de vengo de 8 a 3 y me voy. No, hay un compromiso personal, hay una implicación. Te vas al campo de refugiados y te tiras una semana allí. Es decir, va un poco más allá que lo que es un simple trabajo. Pero en general hay un ambiente muy bueno y la gente tiene ese compromiso, entonces las cosas salen. Lo que hay se mantiene, es decir, el tema, por ejemplo, de residencias de ancianos, de centros de día, todo eso está claro que es una necesidad que va a ir aumentando en este país. Es un país cada vez más viejo, con lo cual vamos a necesitar más residencias que guarderías, por lo que hay, ¿no? Entonces eso va a seguir, eso va a continuar. Lo que está un poco más y que nos encantaría poder cerrar sería toda la parte de comedores sociales, de bancos solidarios, de roperos solidarios, todo eso. Porque significaría que efectivamente la economía está cambiando y la situación de las familias está cambiando. En Mensajeros siempre decimos, cuando abres un proyecto parece que quieres que te dure toda la vida. Bueno, pues estos no. Estos cuando los abrimos desde el primer día dijimos, ojalá los podamos cerrar mañana. Entonces, esos están un poco en función de cómo vaya la situación cambiando y dependiendo de eso, pues iremos cerrando o mantendremos o iremos a lo mejor cambiando y no tanto comedor social y más banco solidario.
otro tipo de ayudas. Ahí estamos un poco en las necesidades que vayan surgiendo. El Padre Ángel es un hombre que se mueve por la necesidad que hay. Es decir, él escucha, hay un terremoto en Haití y llega antes que la UME, eso os lo aseguro. O sea, donde está la necesidad, él va. Pues aquí es lo mismo. Es decir, si esa necesidad persiste, vamos a continuar. Pero si no, se va a cerrar. Es decir, no vamos a mantener los proyectos en el tiempo por mantenerlos. Hay un tema que es el de formación, que nos importa muchísimo, que nos preocupa mucho y hemos apostado por él. Llevamos 2 años, nos está funcionando muy bien con nuestro centro acreditado, nuestros cursos de certificación profesional y por ahí queremos seguir. Queremos seguir en esa línea. También concursos para personas extranjeras, sobre todo mujeres que proceden del mundo árabe, ¿vale? Que por su situación cultural, etcétera, el idioma es fundamental para que puedan ir adquiriendo hábitos más autónomos, más independientes. Y eso también lo estamos haciendo actualmente, nos está funcionando también muy bien. Tenemos algún hombre infiltrado en los cursos porque no se deben fiar y vienen a controlar, pero bueno, el tema está ahí. Sí, eso suele pasar. Luego tenemos otro proyecto muy bonito que es con niños, los niños que acuden, algunos de ellos acuden a nuestro comedor social y otros no, otros vienen solamente al apoyo escolar. Son niños de familias, pues eso, muy empobrecidas que no pueden disfrutar de ocio. O sea, su vida es, pues eso, van al cole, vienen al comedor social y poco más. Entonces, bueno, hemos montado un campamento, llevamos ya 2 años haciéndolo fuera de Madrid, antes lo empezamos a hacer urbano, ahora lo hemos hecho fuera. Nos han ayudado un par de empresas, gracias a ellos, un par de fundaciones que nos han ayudado a pagarlo. Y entonces hemos organizado actividades de ocio y tiempo libre también, pues salidas por Madrid, llevarles al cine, llevarles a ver el Museo del Real Madrid, en fin, hacer cosas que jamás podrían hacer porque todo cuesta dinero y desde luego sus familias no pueden pagar un duro. Y talleres también, talleres educativos, socioeducativos. Es decir, nuestra idea un poco de estos niños es que cuando sean mayores, sí, que recuerden que han tenido que ir a un comedor social porque eso lo van a recordar. Pero por lo menos que su estancia en ellos lo recuerden bien. O sea, que era un lugar divertido, que era un lugar donde estaba bien. De hecho, nuestros comedores son... me gustaría que los vierais porque parecen restaurantes. Es decir, no es el comedor al uso de un comedor social. No hay bandejas de plástico, no, hay vajilla de loza, hay vasos de cristal, hay servilletas, hay plantitas en la mesa. Es decir, es lo más familiar que puedes imaginar y lo que se trata, como dice el Padre Ángel, es dignificar lo que más se pueda la estancia de esas personas en nuestros recursos. Hay una relación muy directa con los voluntarios, con los directores de los centros, se besan, se abrazan, si uno tiene un problema están pendientes de ello, se comparte. Es decir, no hay solamente el dar de comer y salen, no. Hay una relación muy directa. Y luego hay una parte, que esa ha sido algo que hemos empezado a trabajar hace muy poquito, que es un poco eso, la niña a los ojos del Padre Ángel, que son las personas sin hogar. Mensajeros nunca había trabajado con personas en situación de calle. Y a raíz de hace 2 años, el Padre Ángel le dieron una iglesia que está en la calle Hortaleza, en el barrio de Chueca. La iglesia de San Antonio es una iglesia, no sé si os sonará, porque es la iglesia donde se bendice a los animales todos los años. Y solamente se abría, pues es una vez al año para la bendición de los animales, pero no se entraba dentro de la iglesia y llevaba, pues no me quiero equivocar, pero posiblemente 50 años cerrada. Entonces, cuando se le entrega al Padre Ángel, el Padre Ángel la quiere poner en funcionamiento. Para él él es un cura, es un sacerdote, pero nunca ha sido un sacerdote de parroquia. O sea, nunca ha tenido parroquia. Pero bueno, pues yo no sé si ahora por la edad o lo que sea, era como que a él le hacía mucha ilusión tener su iglesia. Entonces tiene la iglesia de San Antón y su sueño siempre fue que fuera una iglesia abierta 24 horas. Él no entiende por qué hay una farmacia abierta 24 horas, por qué hay un hospital abierto 24 horas y por qué no puede haber una iglesia abierta 24 horas. Donde una persona, como él dice, que esté triste o que le duela el alma o le duela lo que sea, pueda acudir y pueda encontrar a alguien que le escuche y que le atienda. Entonces, bueno, puso en marcha la iglesia de San Antón. Es algo especial, es fuera de lo normal, no tiene nada que ver con el resto de las iglesias. Han venido gente hasta de otros países para verlo, para
conocerlo de cerca porque es muy llamativo. De entrada tienes wifi gratis, con lo cual todas las personas van allí, enchufan sus teléfonos, cargan sus teléfonos, tienen su wifi. Tiene pantallas. Hemos retransmitido los partidos. Cuando el partido de la Champions, creo que fue uno, porque bueno, él dice, porque ellos no tienen derecho a verlo. En un bar no les dejan entrar si no consumen. Pues que lo vean aquí. Entonces los ven allí. Hemos celebrado todo tipo de cosas allí. Tienen baños. En las iglesias normalmente no hay baños para la gente de la calle. Esta gente no puede entrar en los baños en los bares tampoco. Y hay desde para cambiar a un niño, es decir, que si va un turista por allí puede entrar a cambiar a su niño. Hay fuente de agua fresca. Hay una máquina solidaria de café, tienes café todo el día. Por la mañana los bancos se convierten en mesas con desayuno, que van voluntarios desde las 8 menos cuarto de la mañana repartiendo desayunos completos. Y a lo largo del día, cualquiera que necesite comer un bocadillo o lo que sea, van allí y comen. Tenemos servicio psicológico, asesoramiento jurídico gratuito, tenemos médicos y enfermeras que les dan un primer diagnóstico y les derivan donde necesitan, tenemos un podólogo. Es decir, todo eso ha ido poquito a poco, voluntarios que se acercaban, yo puedo dar esto, yo puedo hacer esto, gente que ha ido, entonces ha ido formando como una gran familia, los amigos de San Antón, se ha montado allí algo increíble. Y allí se pasan el día alrededor del Padre Ángel. O sea, para ellos el Padre Ángel ha sido, según me contaba uno de ellos, un día hablando con él, yo decía, ¿por qué viniste a San Antonio? No, yo pasaba un día por aquí, me hablaron de esta iglesia, y cuando entré pensé que me iban a echar como en todas. Y dice, pero se me acercó una persona, me tocó y me dijo, ¿quieres un café? Y me dijo, mañana puedes volver. Y pasado. Dice, y me quedé. Entonces hubo un momento al principio que se quedaban a dormir muchísima gente, eso lo tuvimos que cortar porque no era el lugar ni las condiciones. Entonces bueno, se ha ido trabajando, a ir muy en contacto con los servicios sociales, con el SAMUR social, derivando albergues. Ahora mismo también tenemos 3 pisos, empezamos a montar pisos un poco piloto a ver cómo funcionaba, de llevarles a pisos a ver cómo empezaban ellos ahí a adaptarse. De ahí surgieron los restaurantes Robin Hood, que son restaurantes donde tú vas a comer, vas a desayunar y con lo que has pagado, tus 10 euros que cuesta el menú, en uno o 12 en el otro, estás pagando la cena de ellos por la noche. Entonces luego por las noches van todos a cenar allí, se reparten entre los dos y cenan. Y eso es un poco el último proyecto así grande y que el padre no lo va a soltar, por supuesto. Es un proyecto. El año pasado se les llevó a Roma, un grupo los llevaron, fue Lucía con ellos. Estuvieron allí a conocer al Papa, a ver al Papa, en un encuentro que había de las personas sin hogar a nivel internacional. Los llevó a la playa, los llevó a Santander 3-4 días para que vieran el mar y se metieran en el mar. Es decir, bueno, es lo que no sé, es un poco algo que no había hecho nunca y que ha llegado en este momento. Él dice, he pasado de los niños de la calle a los adultos de la calle, o sea, a las personas de la calle, ¿no? A lo largo de su vida. El ropero lo montamos, yo creo que es el segundo o tercer año, no me acuerdo muy bien. Yo creo que es el segundo año. Sí, sí, o sea, siempre en los centros la teníamos aquí, se nos pedía ropa, lo que fuera, repartíamos. Pero vimos que había que tener ya un lugar un poco solo para eso, ¿no? Donde deriváramos a la gente, donde pudieran ir con su lista, donde pudieran incluso elegir su ropa y sus cosas. Entonces montamos un ropero que está aquí muy cerquita. Se nos queda pequeño porque es verdad que recibimos muchísima donación de ropa, mucha donación de ropa, nos ayuda mucho la gente y las empresas también. Y es verdad que el calzado es lo más complicado, es lo más difícil, porque primero el calzado es algo que se desgasta mucho más que la ropa, se utiliza mucho. El calzado yo creo que cuando lo haces tuyo es tuyo, se adapta a tu pie a él, no lo sé muy bien, pero es verdad que a lo mejor se lo va a poner otra persona y ya no es lo mismo. Entonces es lo que menos recibimos, calzado, y es donde más demanda nos encontramos. En niños muchísimo, tenemos una demanda tremenda, pero sobre todo en los niños, pues a partir de que empiezan a caminar porque se destroza el calzado. Entonces ahí de bebés tenemos, pero después ya es imposible. Y por ejemplo las personas que viven en la calle necesitan mucho también. Ahora llega el invierno, entonces calzado que les abrigue. Llega el verano, zapatillas que sean fáciles, que sean cómodas. Entonces es algo súper fundamental y necesario en nuestro ropero.
Con lo cual, al enterarnos que nos dabais los zapatos, nos podéis imaginar la